Durante más de una década, el mundo creyó que la historia entre Shakira y Antonio de la Rúa estaba enterrada, que aquel romance lleno de complicidad, viajes, estrategias y sueños había quedado reducido a un puñado de titulares antiguos y un par de demandas olvidadas. Pero de repente, sin previo aviso, Antonio quebró el silencio, y lo que dijo no solo reescribe su pasado con Shakira, sino que deja preguntas que nadie imaginó volver a escuchar. Y si estás viendo esto, prepárate, porque lo que viene es algo que sinceramente nadie esperaba. Antes de seguir, déjame saber desde qué país estás viendo este video. Tu comentario ayuda muchísimo al canal. Todo comenzó en el año 2000, cuando Shakira viajó a Buenos Aires. En ese momento, su nombre ya resonaba en Latinoamérica, pero aún no era la superestrella global que el mundo conocería después. En medio de una reunión social, entre conversaciones políticas y arte latinoamericano, apareció Antonio de la Rúa. Él no era cualquier persona, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, acostumbrado a las cámaras, la diplomacia y la presión pública. Pero lo curioso es que su conexión no fue escandalosa ni mediática, fue silenciosa, casi íntima. Shakira siempre lo describió como alguien que entendía su visión, su ritmo caótico, su necesidad de crear en horas extrañas. Mientras muchos la veían como una artista compleja, Antonio se volvió un traductor emocional y estratégico para su mundo interior. Esa mezcla de sensibilidad y pragmatismo fue el primer hilo de lo que pronto se convertiría en una sociedad que nadie imaginó tan profunda. Y créeme, esto solo era el principio, porque lo que vino después cambiaría la vida de ambos de forma irreversible. Antes de pasar al siguiente punto, deja un corazón en los comentarios si alguna vez has seguido una historia de amor que parecía imposible. Cuando Shakira quiso romper las fronteras del mercado latino, muchos pensaron que sería un salto complicado, pero Antonio fue de los primeros en entender lo que venía. Él veía potencial global, veía un fenómeno cultural que podía conectar con cualquier audiencia. Y mientras ella escribía, experimentaba y buscaba su sonido en inglés, él se encargaba de lo que pocos veían: negociaciones, contactos, estrategias y puertas que solo se abrían si alguien sabía cómo tocarlas. El resultado fue Laundry Service, y con ese álbum no solo nació una estrella global, nació una pareja que parecía invencible. La química era tan evidente que los medios los llamaban la dupla perfecta. Él apoyaba su visión creativa. Ella confiaba en su intuición empresarial. Era un equipo, uno que funcionaba en el escenario, en la oficina y en la vida diaria. Y claro, cuando una sociedad funciona tan bien, el mundo jura que será para siempre. Pero la historia nunca es tan simple. Si estás disfrutando el video hasta ahora, comenta "Voy al día" para saber cuántos siguen atentos. En 2010, algo empezó a cambiar. La distancia emocional se filtraba entre giras, presiones y decisiones laborales. De puertas para afuera, parecía todo normal, pero de puertas para adentro, el desgaste ya era visible. Cuando anunciaron su separación en enero de 2011, lo hicieron con un comunicado extraño, una pausa amorosa, pero continuidad profesional. Ese detalle llamó la atención. Nadie se separa manteniendo negocios tan grandes juntos, a menos que todavía quede algo más. Sin embargo, el verdadero terremoto llegó después. Pasaron meses, y de pronto, Shakira fue vista muy cerca de Gerard Piqué. Rumores empezaron a circular que el romance había comenzado antes, que Antonio se enteró, que eso lo destrozó. Y aunque algunos medios exageraron, otros afirmaron que Antonio sí se sintió traicionado. Era el principio del fin, y lo que vendría después haría que el mundo entendiera que la ruptura no solo fue emocional, sino devastadora. Si esta parte te sorprendió, escribe "wow" en los comentarios. Lo que comenzó como un desacuerdo terminó escalando a una batalla millonaria.
Antonio presentó una demanda monumental asegurando que había sido parte clave de la construcción del imperio de Shakira, no solo como pareja, sino como cerebro estratégico. Mientras tanto, Shakira negaba rotundamente que él tuviera derecho a una parte de sus ingresos, argumentando que su relación profesional había sido un apoyo sentimental, no un contrato formal. El conflicto se volvió tan tenso que incluso viejos amigos del círculo cercano se alejaron para evitar involucrarse. Finalmente, la justicia falló en contra de Antonio, y con esa decisión su vínculo terminó de romperse. No solo la relación, sino lo poco que quedaba del respeto mutuo. Era un final amargo, el tipo de final del que nadie regresa. O eso pensábamos. Si estás enganchado, comenta, sigo aquí. Años pasaron. Shakira formó un hogar, tuvo hijos, vivió una relación larga, una ruptura mediática, escándalos, canciones virales, y en medio de todo eso, un hombre volvió a aparecer. Antonio. No como ex, no como enemigo, no como recuerdo, sino como parte de su equipo, otra vez. Medios empezaron a filtrar información que Antonio se había sumado a la estructura de comunicación de su nueva gira, que estaba apoyando en acuerdos comerciales, que habían sido vistos juntos en reuniones privadas. Al principio nadie lo creyó, pero luego aparecieron fotos, miradas cómplices, gestos familiares, esa forma de interactuar que solo dos personas con historia entienden. Y ahí el público explotó. ¿Había perdón? ¿Había nostalgia? ¿Había un nuevo comienzo? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Si crees en las vueltas de la vida, comenta, el destino es raro. Y aquí viene el giro que tomó a todos por sorpresa. Antonio finalmente habló. No con rabia, no con reclamos, sino con una sinceridad que nadie esperaba. Dijo que nunca dejó de valorar lo que vivió con Shakira, que nunca habló mal de ella, aunque muchos esperaban lo contrario, que la admiración seguía intacta, que ambos cometieron errores, que el tiempo cura cosas que uno cree incurables. Pero lo más impactante fue una frase. Nunca dejamos de ser parte de la vida del otro. En una sola oración dejó claro que su historia nunca estuvo completamente cerrada, que había hilos invisibles, silencios compartidos, culpas y afectos que no se borraron. Y aunque él no confirmó una reconciliación, tampoco la negó. Fue la confesión más humana que dio en años. Si esta frase te dejó pensando, escribe: La vida sorprende. Después de las palabras de Antonio, Shakira hizo algo inesperado. En plena gira, decidió cantar Día de Enero, la canción que le escribió a él hace más de 15 años, y lo hizo dedicándola a quienes siempre están, incluso cuando todo cambia. El público gritó, la prensa enloqueció, y las redes interpretaron el gesto como un mensaje directo. Tal vez no era amor, tal vez no era regreso, tal vez era gratitud, tal vez era cierre, o tal vez era el inicio de una nueva etapa entre dos personas que vivieron demasiado como para fingir que son desconocidos. ¿Tú qué crees? Déjalo abajo. Tu opinión importa mucho en este canal. La confesión de Antonio no es solo un titular más. Es una ventana a una historia que el mundo creyó enterrada. Demuestra que el tiempo cambia la perspectiva, que incluso las peores rupturas pueden tener caminos inesperados, y que el amor, cuando es tan profundo, nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. El futuro es incierto. Nadie sabe si esto es amistad, trabajo o un regreso silencioso. Pero algo sí quedó claro. La historia entre Shakira y Antonio nunca estuvo tan cerrada como creíamos.
Si te sorprendió todo lo que está pasando, deja un increíble en los comentarios. Si crees que volverán a trabajar juntos a largo plazo, escribe equipo. Y si quieres más historias reveladas como esta, suscríbete ahora mismo. Tu apoyo le da vida a este canal.